¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con los estilos únicos de casas antiguas? Desde casas octagonales hasta mansiones Tudor, estos diseños alguna vez fueron populares, pero ahora son raros. Exploremos 25 joyas arquitectónicas olvidadas. ¿Cuál de ellas revivirías? Las casas octagonales fueron una tendencia arquitectónica innovadora que ganó popularidad a mediados del siglo XIX, en gran parte gracias a la influencia de Orson Squire Fowler. Él creía que la forma octagonal permitía una mejor circulación del aire, mayor entrada de luz natural y optimización del espacio. A diferencia de las casas rectangulares tradicionales, las casas octagonales encerraban aproximadamente un 20% más de espacio interior con el mismo perímetro, lo que las hacía rentables y eficientes en energía. Muchas incluían techos planos con cúpulas centrales, verandas envolventes y sistemas avanzados de calefacción y recolección de agua para su época. A pesar de sus ventajas, las casas octagonales nunca se volvieron convencionales y gradualmente desaparecieron a principios del siglo XX. Algunos ejemplos bien conservados todavía existen hoy, como la mansión Longwood en Mississippi y la Octagon House en Watertown, Wisconsin. La propia casa octagonal extravagante de Fowler, conocida como Fowler's Folly, resultó demasiado costosa y finalmente fue abandonada y demolida en 1897. El diseño innovador de Fowler tenía muchos beneficios, pero ¿por qué crees que las casas octagonales nunca se volvieron populares? Las casas de estilo Reina Ana florecieron en Estados Unidos entre 1880 y 1910, reemplazando el estilo Segundo Imperio de inspiración francesa. Estas casas destacaban por su ornamentación elaborada, fachadas asimétricas y esquemas de colores vibrantes. Torres, torretas, tejas decorativas y amplios porches envolventes añadían un encanto caprichoso. A diferencia de sus contrapartes británicas, las casas Reina Ana en Estados Unidos adoptaban una mayor variedad de elementos, incluyendo techos empinados a dos aguas, vitrales y carpintería tallada intrincadamente. El estilo se extendió por todo el país, apareciendo en casas urbanas adosadas, mansiones suburbanas y acogedoras cabañas. Sin embargo, a principios del siglo XX, sus detalles intrincados fueron perdiendo atractivo, ya que los compradores preferían las líneas más limpias del movimiento de renacimiento colonial. Algunos elementos, como los trabajos en madera decorativos y los porches envolventes, perduraron en estilos posteriores. Una de las casas de estilo Reina Ana más famosas es la Carson Mansion en Eureka, California, considerada una de las casas victorianas más fotografiadas del país. El estilo American Foursquare surgió a finales del siglo XIX como una reacción contra los estilos victorianos excesivamente ornamentados. Estas casas fueron diseñadas para la practicidad, con una estructura simple y cuadrada de 2 pisos y medio, un dormitorio central y un gran porche frontal sostenido por columnas. Su diseño permitía aprovechar al máximo el espacio interior en terrenos urbanos pequeños, lo que las hacía ideales para familias en crecimiento. A menudo llamadas Prairie Box, compartían características con el movimiento Prairie School liderado por Frank Lloyd Wright. Muchas se vendieron como casas prefabricadas por correo, con empresas como Sears y Aladdin ofreciendo kits precortados para su fácil ensamblaje. Su asequibilidad y funcionalidad hicieron del American Foursquare un estilo común en ciudades y suburbios con tranvías en Estados Unidos. Sin embargo, a finales de la década de 1930, el estilo cayó en desuso debido al auge de diseños de casas más modernas y de bajo mantenimiento. A medida que los propietarios buscaban más personalidad en sus diseños, un estilo artesanal e inspirado en la naturaleza tomó protagonismo a continuación. Los bungalows Craftsman ganaron popularidad a principios del siglo XX, surgiendo del movimiento Arts and Crafts, que enfatizaba la simplicidad, la artesanía y los materiales naturales. Estas casas generalmente presentaban techos de poca pendiente con aleros anchos, vigas expuestas y muebles empotrados como estanterías y bancos de ventana. Su diseño estaba fuertemente influenciado por los estilos Prairie y Shingle, incorporando detalles artesanales que reflejaban el rechazo del movimiento a la industrialización. Las casas Craftsman fueron particularmente comunes en California, donde sus planos abiertos y porches profundos se adaptaban al clima. Gustav Stickley, una figura clave en el movimiento, popularizó el estilo a través de su revista The Craftsman, que mostraba planos arquitectónicos y principios de diseño. Aunque eran asequibles y bien construidas, el auge de la producción en masa y los estilos arquitectónicos modernos llevaron al declive de los bungalows Craftsman en la década de 1930. Hoy en día, muchas han sido restauradas y preservadas como viviendas históricas.
Las casas shotgun fueron una característica distintiva de los barrios urbanos del sur de Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Estas casas estrechas y de un solo piso solían medir no más de 3,5 metros de ancho, con habitaciones dispuestas en línea recta de adelante hacia atrás, sin pasillos. Teóricamente, una persona podía disparar una escopeta a través de la puerta principal y la bala atravesaría toda la casa sin obstáculos. De ahí el nombre shotgun. Se cree que el diseño se originó en Nueva Orleans, influenciado por las tradiciones arquitectónicas haitianas y de África Occidental, traídas a Estados Unidos por constructores negros, tanto esclavizados como libres. Las casas shotgun eran económicas y eficientes en el uso del espacio, lo que las hacía ideales para áreas densamente pobladas. Muchas fueron construidas muy juntas para maximizar el uso del suelo y aprovechar la ventilación natural en climas cálidos. A mediados del siglo XX, los proyectos de renovación urbana llevaron a la demolición de muchas casas shotgun, pero en los últimos años han surgido esfuerzos para restaurarlas y preservarlas en ciudades como Nueva Orleans y Louisville. Dado su diseño eficiente y su importancia cultural, ¿crees que las casas shotgun podrían volver a popularizarse en la vivienda urbana moderna? Las casas de estilo Tudor Revival ganaron popularidad en Estados Unidos a principios del siglo XX, inspirándose en las cabañas medievales inglesas y en las grandes mansiones de la época. Estas casas se caracterizaban por sus techos inclinados pronunciados, entramado decorativo de madera, chimeneas altas y puertas con arcos. Para los propietarios adinerados de las décadas de 1920 y 1930, este estilo resultaba atractivo por su encanto del viejo mundo y su asociación con la artesanía europea. Muchas casas Tudor Revival fueron construidas en barrios suburbanos acomodados, especialmente en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, su construcción elaborada y el uso de materiales costosos las hicieron menos prácticas, dando paso a diseños de viviendas más modernos y eficientes. Para la década de 1970, surgieron versiones simplificadas del estilo, reemplazando la madera real con materiales sintéticos. Aunque ya no se construyen casas Tudor a gran escala, siguen siendo un favorito nostálgico en distritos históricos. Aunque el Tudor Revival evocaba el encanto del viejo mundo, la necesidad de viviendas más asequibles después de la Segunda Guerra Mundial llevó a su declive, pero la nostalgia aún no se ha perdido. Exploremos otro diseño clásico que sigue capturando la imaginación hasta hoy. El estilo Dutch Colonial Revival surgió a principios del siglo XX como un guiño nostálgico a los colonos neerlandeses de la era colonial en el noreste de Estados Unidos. Estas casas son más conocidas por sus distintivos techos a dos aguas en forma de granero que permiten amplias áreas habitables en el segundo piso. Las casas coloniales neerlandesas originales, que datan del siglo XVII, estaban construidas principalmente de piedra y ladrillo, pero sus versiones del siglo XX a menudo presentaban revestimientos de madera, ventanas abuhardilladas y fachadas simétricas. Los aleros anchos y sobresalientes proporcionaban protección adicional contra los elementos, y muchas casas incluían contraventanas decorativas y entradas centrales. Este estilo se mantuvo popular hasta la década de 1930, pero gradualmente desapareció a medida que los compradores de viviendas se inclinaban por diseños más simples y asequibles. Uno de los ejemplos más famosos de una casa Dutch Colonial Revival es la de 112 Ocean Avenue en Amityville, Nueva York, que se hizo famosa por la leyenda de Amityville Horror. ¿Vivirías en una casa con un techo a dos aguas en forma de granero o prefieres diseños de techos más contemporáneos? Las casas Lustron fueron un ambicioso intento de revolucionar la vivienda después de la Segunda Guerra Mundial, con hogares prefabricados completamente de acero, diseñados para ser duraderos y de bajo mantenimiento. Creado por el industrial Carl Strandlund, este concepto utilizaba paneles de acero esmaltado y se vendía en kits prefabricados con más de 3.000 piezas. La idea surgió para abordar la grave escasez de viviendas en la década de 1940, con planes de producir miles de unidades. Las casas Lustron incluían paredes de metal, almacenamiento incorporado e incluso una máquina combinada de lavado de ropa y platos. A pesar de su diseño innovador, la corporación Lustron enfrentó dificultades financieras debido a restricciones gubernamentales y métodos de producción ineficientes. Para 1950, la empresa se declaró en bancarrota y solo se construyeron alrededor de 2.500 casas Lustron. Muchas de ellas todavía existen hoy en día como curiosidades históricas y algunas han sido preservadas como parte de proyectos de conservación arquitectónica.
Las casas Atomic Ranch, una versión elegante y futurista de la clásica casa estilo rancho, se hicieron ampliamente populares en la era de la posguerra. Influenciadas por el diseño modernista de mediados de siglo, estas casas presentaban líneas limpias, planos abiertos y grandes ventanales que enfatizaban la conexión entre los espacios interiores y exteriores. Se caracterizaban por techos planos o de poca inclinación, ventanas clerestorias y diseños minimalistas y funcionales. El estilo estuvo fuertemente influenciado por el arquitecto Cliff May, quien ayudó a popularizar las casas estilo rancho en California, combinando elementos de la arquitectura colonial española con una estética moderna. Para la década de 1950, 9 de cada 10 casas nuevas en Estados Unidos eran ranchos debido a su asequibilidad y practicidad. Sin embargo, para la década de 1970, los cambios en las tendencias y la preferencia por viviendas más compactas llevaron a su declive. Hoy en día, las casas Atomic Ranch originales son altamente buscadas por entusiastas del diseño de mediados de siglo, y muchas han sido restauradas con cuidado para preservar su estética original. Tan elegantes y futuristas como eran, las casas Atomic Ranch no pudieron escapar a los cambios en las tendencias de diseño. Pero antes de que el minimalismo se apoderara de la arquitectura, surgió un estilo más audaz e incluso más controvertido. Las casas brutalistas fueron un movimiento arquitectónico audaz y poco convencional que ganó tracción en la década de 1950 y alcanzó su punto máximo de popularidad en 1958, las décadas de 1960 y 1970, caracterizadas por el uso de hormigón en bruto, formas geométricas y mínima ornamentación. Estas casas priorizaban la función sobre la forma. El estilo fue inspirado por el arquitecto modernista Le Corbusier y fue ampliamente adoptado en países socialistas, donde su uso del hormigón simbolizaba igualdad y accesibilidad. Las casas brutalistas a menudo incluían vigas de soporte expuestas, grandes ventanales y una estética industrial y austera. Sin embargo, para finales de la década de 1970, el brutalismo comenzó a enfrentar críticas por su apariencia dura y poco acogedora, así como por su asociación con la decadencia urbana. Muchas casas brutalistas fueron demolidas o modificadas significativamente en décadas posteriores. A pesar de su controversia, algunas de estas viviendas han adquirido importancia cultural y hoy se conservan como hitos arquitectónicos. El término brutalismo proviene de la frase francesa béton brut, que significa hormigón en bruto, y no de la palabra brutal. ¿Crees que las casas brutalistas fueron injustamente criticadas o su estética de hormigón desnudo era realmente demasiado dura para la vida residencial? Las casas de estilo gótico revival florecieron a mediados del siglo XIX, inspiradas en las catedrales y castillos medievales europeos. Estas viviendas eran fácilmente reconocibles por sus arcos apuntados, techos empinados a dos aguas y molduras ornamentadas de madera, conocidas como detalles de pan de jengibre. Muchas incluían ventanas lanceta, contrafuertes decorativos y vitrales, creando una estética dramática y romántica. El estilo fue especialmente popular en iglesias y edificios institucionales, pero también influyó en la arquitectura residencial, especialmente en el noreste de Estados Unidos. Los propietarios adinerados adoptaron el gótico revival por su grandeza y conexión con la artesanía histórica. Sin embargo, los diseños elaborados hacían que estas casas fueran costosas de construir y mantener, lo que llevó a su declive a finales del siglo XIX, cuando estilos más simples y prácticos ganaron popularidad. Algunas casas góticas revival bien conservadas, como la mansión Lyndhurst en Nueva York, siguen en pie como hitos arquitectónicos. Las casas de estilo Segundo Imperio, inspiradas en la arquitectura grandiosa de la Francia de Napoleón III, se convirtieron en un estilo dominante en Estados Unidos durante finales del siglo XIX. Son mejor conocidas por sus distintivos techos mansarda, que proporcionaban espacio adicional en el ático mientras mantenían una apariencia elegante. Estas casas a menudo presentaban cornisas ornamentadas, ventanas altas, detalles de hierro decorativo e interiores lujosos, reflejando la riqueza y el estatus de sus propietarios. El estilo fue ampliamente utilizado en casas urbanas adosadas y en grandes mansiones de campo, añadiendo un toque de sofisticación europea a las ciudades estadounidenses. Sin embargo, a medida que los gustos arquitectónicos cambiaron hacia diseños más simples y funcionales, a principios del siglo XX, las casas Segundo Imperio cayeron en desuso. Muchas fueron demolidas o remodeladas, aunque algunas, como la casa de P.T. Barnum en Connecticut, permanecen como tesoros históricos.
Las casas semienterradas, diseñadas para integrarse perfectamente en el paisaje, experimentaron un breve auge durante la crisis energética de la década de 1970. Estas viviendas estaban parcial o completamente enterradas bajo tierra, aprovechando la aislación natural del suelo para regular la temperatura interior durante todo el año. A menudo construidas con hormigón reforzado y cubiertas de tierra, ofrecían eficiencia energética, aislamiento acústico y resistencia a condiciones climáticas extremas. Algunas incluían tragaluces o patios interiores para permitir la entrada de luz natural, mientras que otras tenían techos verdes que promovían la sostenibilidad. A pesar de sus beneficios, las casas semienterradas nunca se convirtieron en una opción convencional debido a los altos costos de construcción y las dificultades para obtener permisos. Aunque todavía existen algunas, siguen siendo una curiosidad arquitectónica en lugar de un estilo de vivienda ampliamente adoptado. ¿Podría la vida subterránea ser el futuro de la vivienda sostenible? ¿O las casas semienterradas son demasiado poco prácticas para la mayoría de los propietarios? Las cabañas de troncos fueron una parte esencial de la historia temprana de Estados Unidos, sirviendo como viviendas duraderas y sencillas para los colonos en la frontera. Construidas con troncos apilados horizontalmente y esquinas encajadas para mayor estabilidad, estas casas ofrecían refugio resistente contra las inclemencias del clima. Las primeras cabañas de troncos solían ser estructuras de una sola habitación con una chimenea central, pero a medida que los asentamientos crecieron, surgieron diseños más grandes y con múltiples habitaciones. El estilo fue ampliamente utilizado durante los siglos XVIII y XIX, especialmente en regiones rurales y montañosas. Aunque las cabañas de troncos ya no son un estilo de vivienda predominante, siguen siendo populares como casas de vacaciones, refugios en la naturaleza y reconstrucciones históricas. Ejemplos icónicos incluyen la casa de la infancia de Abraham Lincoln en Kentucky, que ha sido preservada como un sitio histórico nacional. Las cúpulas geodésicas, desarrolladas por el visionario arquitecto Buckminster Fuller a mediados del siglo XX, fueron diseñadas para ser livianas, eficientes energéticamente e increíblemente resistentes. Estas estructuras en forma de cúpula utilizan una red de paneles triangulares para crear una carcasa autosuficiente y aerodinámica que requiere menos materiales que las casas tradicionales. Las cúpulas geodésicas fueron elogiadas por su capacidad para resistir condiciones climáticas extremas, y algunas fueron construidas como soluciones experimentales de vivienda en las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, a pesar de su atractivo futurista, nunca se convirtieron en una opción generalizada. Su diseño interior poco convencional dificultaba la disposición de los muebles, y las filtraciones en las uniones de los paneles eran un problema recurrente. Si bien las cúpulas geodésicas siguen siendo populares en proyectos de vivienda ecológica y de ayuda en desastres, rara vez se ven en barrios residenciales convencionales hoy en día. Las casas prefabricadas de Sears fueron un enfoque revolucionario para la construcción de viviendas a principios del siglo XX, permitiendo a los compradores ordenar una casa completa a través de un catálogo por correo. Vendidas entre 1908 y 1940, estas casas llegaban con materiales precortados y detalladas instrucciones para un fácil ensamblaje. Sears ofrecía más de 400 diseños, desde sencillas cabañas hasta grandes casas de varios pisos. Estas viviendas no solo eran asequibles, sino también personalizables, lo que las hizo populares entre las familias de clase media. Muchas casas de Sears fueron construidas en los suburbios en expansión, proporcionando una solución a la creciente necesidad de vivienda en Estados Unidos. Sin embargo, la Gran Depresión y el aumento en los costos laborales hicieron que fueran menos viables, lo que llevó a Sears a descontinuar su producción. Hoy en día, miles de estas casas aún existen, y los esfuerzos de preservación las reconocen como una parte importante de la historia arquitectónica. Si bien las casas prefabricadas de Sears facilitaron el acceso a la vivienda para muchos, la producción en masa finalmente llevó a su desaparición. Pero mucho antes de las casas prefabricadas, otro estilo dependía de la intrincada artesanía en madera. El estilo arquitectónico victoriano stick surgió a mediados y finales del siglo XIX como una transición entre los estilos gótico revival y reina Ana. Estas casas se caracterizaban por sus entramados de madera expuestos, techos a dos aguas empinados y patrones decorativos intrincados que resaltaban su estructura de madera. Las casas de estilo stick fueron especialmente populares en pueblos costeros y ciudades en crecimiento, donde sus materiales ligeros y su detallada artesanía eran admirados. Su rasgo distintivo era un patrón de entramado que imitaba la construcción de madera medieval.
a menudo complementado con tejas decorativas y soportes ornamentales. A pesar de su atractivo estético, la construcción laboriosa y costosa hizo que este estilo fuera poco práctico, y para la década de 1890 fue reemplazado por el más elaborado estilo Reina Ana. Hoy en día, las casas originales de estilo stick son raras, ya que muchas han sido demolidas o significativamente remodeladas. El estilo Pueblo Revival ganó popularidad a principios del siglo XX, inspirado en las viviendas de adobe de las tribus nativas americanas del suroeste. Estas casas presentaban gruesos muros de estuco en tonos tierra, techos planos y bordes redondeados, imitando las estructuras tradicionales de los pueblos indígenas. Las vigas de madera, conocidas como vigas, solían sobresalir de las paredes, y las ventanas empotradas ayudaban a mantener el interior fresco de manera natural. El movimiento estuvo fuertemente influenciado por la arquitectura colonial española y se convirtió en un estilo característico de Nuevo México, especialmente en ciudades como Santa Fe. Si bien las casas Pueblo Revival aún se encuentran en el suroeste de Estados Unidos, su construcción es menos común hoy en día debido a los costos elevados y la preferencia por diseños más convencionales. Sin embargo, muchas edificaciones históricas de este estilo han sido preservadas como hitos culturales. Las casas Salt Box fueron un elemento distintivo de la América colonial temprana, caracterizadas por sus techos asimétricos inclinados que se extendían más en un lado que en el otro. Este diseño, originado en el siglo XVII, permitía un mejor drenaje de la lluvia y la nieve, al mismo tiempo que maximizaba el espacio habitable en el segundo piso. Generalmente construidas con madera, estas casas contaban con chimeneas centrales, fachadas simples y pequeñas ventanas de múltiples paneles. El estilo fue especialmente común en Nueva Inglaterra, donde su diseño se adaptaba bien a los duros inviernos. Las casas Salt Box siguieron siendo populares hasta el siglo XVIII, pero se volvieron obsoletas a medida que las tendencias arquitectónicas evolucionaron hacia diseños más simétricos y equilibrados. Hoy en día, las casas Salt Box bien conservadas sirven como recordatorio del pasado colonial de Estados Unidos, con muchas funcionando como museos o residencias privadas. Las casas italianizantes alcanzaron gran popularidad a mediados del siglo XIX, influenciadas por las románticas villas campestres de Italia. Estas viviendas se caracterizaban por sus ventanas altas y estrechas con molduras decorativas, aleros sobresalientes sostenidos por soportes ornamentados y torres cuadradas o cúpulas. El estilo fue especialmente popular en entornos urbanos, donde sus proporciones verticales lo hacían ideal para casas adosadas. Se adoptó ampliamente en el noreste y medio oeste de Estados Unidos, con ciudades como San Francisco y Cincinnati, llenas de ejemplos notables. Sin embargo, a medida que se acercaba el siglo XX, los gustos arquitectónicos cambiaron hacia estilos más simples y funcionales, lo que llevó al declive de las casas italianizantes. Muchas de las casas que han sobrevivido han sido restauradas y son apreciadas por su importancia histórica y estética. ¿Crees que las ventanas altas y estrechas y los soportes decorativos de las casas italianizantes todavía tienen un lugar en la arquitectura moderna? Las casas de adobe han sido utilizadas durante siglos, especialmente en el suroeste de Estados Unidos y América Latina. Construidas con ladrillos de barro secados al sol, estas viviendas son naturalmente eficientes en energía, manteniéndose frescas en verano y cálidas en invierno. Sus gruesas paredes proporcionaban un excelente aislamiento y los materiales eran fácilmente accesibles, lo que las convertía en una opción sostenible. Sin embargo, las casas de adobe requerían mantenimiento frecuente, ya que la exposición a la lluvia y la humedad podía causar erosión. La aparición de materiales de construcción modernos, como el hormigón y el aislamiento sintético, llevó al declive de la construcción en adobe. Hoy en día, algunas comunidades aún utilizan este método, pero es más común en proyectos de preservación histórica que en nuevos desarrollos. El estilo federal surgió a finales del siglo XVIII y estuvo fuertemente influenciado por la arquitectura clásica romana y griega. Estas casas se caracterizaban por sus fachadas simétricas, ventanales elípticos sobre las puertas y cornisas decorativas. Populares entre la élite estadounidense recién independizada, las casas de estilo federal solían tener exteriores de ladrillo o madera y proporciones equilibradas. Sus interiores eran elegantes pero refinados, con chimeneas ornamentadas, techos altos y molduras intrincadas. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, los gustos arquitectónicos cambiaron hacia diseños victorianos más elaborados y estilos del Renacimiento griego, lo que llevó a la gradual desaparición del estilo federal.
Hoy en día, muchas de estas casas bien conservadas aún se pueden encontrar en distritos históricos, especialmente a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Las casas de estilo Cape Dutch, originalmente construidas por colonos neerlandeses en Sudáfrica en el siglo XVII, presentaban techos a dos aguas distintivos, gruesos muros encalados y tejados de paja. El estilo fue introducido más tarde en algunas partes de Estados Unidos, particularmente en regiones con influencia colonial neerlandesa, como Nueva York y Nueva Jersey. Estas casas fueron diseñadas para ser duraderas y adecuadas para climas cálidos, con ventanas pequeñas que ayudaban a regular la temperatura interior. Aunque hoy en día las casas Cape Dutch son raras fuera de los sitios históricos, siguen siendo un símbolo icónico de la arquitectura neerlandesa temprana y están protegidas como parte del patrimonio cultural en Sudáfrica. ¿Te gustaría ver un resurgimiento de la arquitectura Cape Dutch o crees que pertenece al pasado? Las yurtas, originarias de Asia Central, han sido utilizadas durante miles de años por pastores nómadas en Mongolia, Kazajistán y otras regiones. Estas viviendas circulares y portátiles estaban tradicionalmente hechas con estructuras de celosía de madera cubiertas con fieltro o pieles de animales, proporcionando aislamiento contra climas extremos. Las yurtas fueron diseñadas para un fácil montaje y desmontaje, permitiendo a las familias trasladarse con su ganado según fuera necesario. Aunque las versiones modernas han sido adaptadas con materiales contemporáneos como lona e aislamiento térmico, rara vez se construyen como residencias permanentes. En su lugar son populares en alojamientos ecológicos, glamping y retiros autosuficientes, conservando su encanto tradicional mientras cumplen nuevas funciones. Las casas de estilo Prairie, desarrolladas por Frank Lloyd Wright a principios del siglo XX, destacaban por sus líneas horizontales, planos abiertos y conexión con la naturaleza. Estas viviendas solían incluir techos de poca inclinación con aleros anchos, muebles empotrados y grandes ventanales en franjas para aprovechar la luz natural. Las casas Prairie representaban una ruptura con los estilos victorianos y coloniales más ornamentados, ofreciendo una estética moderna y minimalista. Aunque este movimiento arquitectónico influyó en el diseño de viviendas contemporáneas, las auténticas casas Prairie se volvieron menos comunes después de la década de 1920, ya que las tendencias en vivienda evolucionaron hacia diseños más compactos y económicos. Hoy en día, las casas Prairie siguen siendo admiradas por su atractivo atemporal y algunas han sido preservadas como monumentos históricos. Si pudieras traer de vuelta un estilo de casa, ¿cuál sería? Déjanos tu comentario y cuéntanos cuál es tu estilo arquitectónico perdido favorito. La arquitectura está en constante evolución. Algunos estilos desaparecen mientras otros perduran. ¿Cuál de estas casas merece un regreso? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dar like, suscribirte y estar atento a más contenido.